Me quedé mirando fijamente el borrador inacabado del guión gráfico en mi tableta digital. En el borrador se veía una sala ancestral en medio de una intensa nevada, con un joven arrodillado en la nieve, con la escarcha condensándose en sus cejas y ojos. Esta escena siempre me recuerda el comienzo de esa historia, la noche de la ceremonia de mayoría de edad de Sully. Su amor de la infancia, Heung-min-san, estaba arrodillado ante la placa conmemorativa de su padre, pronunciando esas crueles palabras: el cariño de la infancia no cuenta. Echemos un vistazo juntos. Mi prometido, Fei Heung-min-san, quiere romper nuestro compromiso. Se arrodilló frente al salón ancestral y dijo que el cariño de la infancia no contaba. Su padre dijo que, aunque mi padre murió salvándolo, no debería usar este favor para coaccionarlos. Su madre dijo: solo soy una huérfana y no debería retrasar su futuro. Más tarde, cuando me casé, me detuvo obstinadamente, exigiéndome una respuesta. Eran solo bromas infantiles. El hermano Min-san se lo tomó en serio. Mi prometido de la infancia, Fei Heung-min-san, acababa de pronunciar las palabras «romper el compromiso» cuando recibió de inmediato una bofetada de su padre. Heung-min-san se arrodilló solo frente al salón ancestral. Incluso después de recibir latigazos en la espalda, mantuvo la frente en alto y se negó a admitir su culpa. Justo ahora nevó mucho y la escarcha ya le había cubierto las cejas. Mi prometido de la infancia, Fei Heung-min-san, quiere romper nuestro compromiso. Se arrodilló frente al salón ancestral diciendo que el cariño de la infancia no cuenta. Su padre dijo que, aunque mi padre murió salvándolo, no debía usar este favor para coaccionarlos. Su madre dijo: solo soy una huérfana y no debería retrasar su futuro. Más tarde, cuando me casé, me detuvo obstinadamente, exigiéndome una respuesta. Eran solo bromas infantiles. El hermano Min-san se lo tomó en serio. Mi prometido de la infancia, Fei Heung-min-san, acababa de pronunciar las palabras «romper el compromiso» cuando recibió una bofetada de su padre. Heung-min-san se arrodilló solo frente al salón ancestral. Incluso después de recibir latigazos en la espalda, mantuvo la frente en alto y se negó a admitir su culpa. Justo entonces nevaba intensamente y la escarcha ya había formado una capa sobre sus cejas y pestañas. Hoy es mi banquete de ceremonia de mayoría de edad. Heung-min-san regresó a medianoche, oliendo a alcohol. El maestro Heu estaba furioso. Mandó atar a 2 sirvientes y los interrogó, descubriendo que Heung-min-san estaba en un barco de recreo, compitiendo con otros para ganarse el favor de una cortesana. Arrojando dinero de verdad, logró convertir a una cantante desconocida en una estrella. Esta noche el viento del norte es feroz y áspero. La nieve se me ha acumulado hasta los tobillos. Cuando la criada Elfian me lo dijo, me puse una capa a toda prisa y corrí por la nieve. En la densa noche y la nieve profunda, pillado desprevenido, caí y mis manos quedaron cubiertas de sangre. No tuve tiempo de limpiarla. Sabía que el tío Heu siempre había sido estricto y tenía mucho miedo de golpear a Heung-min-san hasta casi matarlo. Aunque el tío Heu le había roto 2 bastones, Heung-min-san seguía arrodillado, erguido como un palo, ante la placa conmemorativa de mi padre, con la cabeza bien alta. Intentaba convencer al tío Heu de que no se enfadara, pero Heung-min-san me miraba con odio. Aparte de mí, Heung-min-san, ¿no quedan otros hombres en el mundo? ¿Puedes dejar de aferrarte a mí sin pudor? Al oír a Heung-min-san decirme esas cosas por primera vez, me quedé atónito. Cuando me precipité y caí, no sentí dolor, pero ahora sentía la herida en mi mano doliéndome hasta el hueso. Al ver mi rostro palidecer, Heung-min-san pareció arrepentido, pero se mordió el labio inferior y apartó la mirada, negándose a mirarme. «Bestia». Justo cuando el tío Heu volvía a levantar el bastón, de repente la voz de la tía Heu llegó desde atrás. «Soy yo quien ha estado complaciendo a Min-san. Si quieres golpear a alguien, más vale que me golpees a mí también». El tío Heu se quedó paralizado. «Solo sabes que Min-san ha estado tonteando, pero ¿sabes con quién ha estado tonteando?», preguntó la tía Heu con frialdad. «Li-yan». «Li-yan. ¿Es Li-yan, la hermana menor de la consorte imperial?». Al mencionar su nombre,
Min-zan se animó, me miró a los ojos y se contuvo rápidamente. El tío Geu dudó un momento. No podemos dejar que se porte así. ¿Cómo puede tratar a Liyan así? La tía Geu me tomó la mano, con el rostro lleno de cariño. ¿Cómo que si lo tratamos o no? No la hemos maltratado en estos 4 años. Hemos hecho lo correcto por su padre. Además, Min-zan está en edad de casarse con una sola esposa y una sola concubina, lo cual no es inusual. Al oír esto, Min-zan se tranquilizó de repente. Incluso el tío Geu dejó de hablar. Una esposa y una concubina, y, naturalmente, la hermana menor de la consorte imperial sería la esposa, y yo sería la concubina. El viento arreció de repente, enfriándome el corazón poco a poco. Liyan es una niña muy sensata. Debería entender que las palabras juguetonas de la infancia no cuentan. Sí, las palabras juguetonas de la infancia no cuentan. Me casaré con Liyan. Min-zan es el hijo legítimo de la casa del duque de Geu, apreciado y mimado como un jade precioso por toda la familia, y a mí, a los 10 años, me llevaron a la residencia de Geu vestido de luto. En la capital, decían que era un dan de gorrión convertido en fénix. Si no fuera porque mi padre arriesgó su vida para salvarla del padre de Min-zan, con el estatus y la base de nuestra familia, habría sido un plebeyo de por vida. Ese día, el 7º día después de su muerte, el maestro Ji lloró ante la placa conmemorativa de mi padre y me puso en la mano la horquilla ancestral de encaje dorado con fénix de la familia Geu. Hermano digno, ten la seguridad de que trataré a Sully como a mi propio hijo. Min-zan es 3 años mayor que yo. Contando estos 4 años, Min-zan y yo podemos ser considerados novios de la infancia, pues crecimos juntos. Aunque a los 10 años me hizo caer en el estanque y me dejó con tos y sibilancias, a los 12 jugó en peleas de gallos y perdió la horquilla dorada con borla de osmanto que mi madre guardaba como recuerdo. A los 13 años me llevó a la feria del templo de la diosa en Feiwa y me perdió. Por mucho que llorara, con solo que Min-zan me diera un caramelo de castaña o una ciruela en conserva, siempre podía convencerme. Min-zan pensaba que era fácil de convencer, pero no sabía que realmente lo apreciaba. Me gusta desde que cumplió 13 años. Min-zan, de 13 años, me protegió. Ese día fuimos a robar fruta del huerto de la vinatería de la calle Este, nos pillaron con las manos en la masa y el encargado de la vinatería nos arrastró a ambos para pedirnos explicaciones. Papá, me equivoqué. No me atreveré a volver a hacerlo. El tío Gio estaba naturalmente enojado, y Min-zan recibió una paliza. Pero a la tía Geu no le pareció gran cosa, solo se burló de mí. Si Lier sigue tonteando con Min-zan, ten cuidado, no podrás casarte en el futuro. Entonces me casaré con Lier. Min-zan dijo esto mientras me protegía. El tío Geu estaba realmente divertido, pero el castigo de rodillas no pudo evitarse. Después de que todos se fueran, Min-zan se acercó sigilosamente a mí, me dio una ciruela verde pequeña y me guiñó un ojo. Mira, no lo saben, escondí una más. Esa ciruela pequeña aún no estaba madura, escondida en su manga. Un poco acalorada por estar ahí, de repente pensé en lo que acababa de decir, y mi cara se puso roja al instante. Pero Min-zan se acercó, tanto que pude ver el brillo de su rostro. Cómelo rápido, ¿no te gustan más las ciruelas? Al verme en silencio, Min-zan volvió a preguntar sin cesar, ¿qué pasa? ¿Te preocupa que me hayan golpeado? No pasa nada, mi padre no había comido, así que no me dolió nada. Con la cara roja bajo su mirada, le di un mordisco, y solo entonces se relajó, sonriéndome. ¿Verdad que es delicioso? No es delicioso. Todavía recuerdo el sabor de esa ciruela verde. Era la fruta más ácida y astringente que he comido en mi vida. Un mordisco me dejó entumecido desde la punta de la lengua hasta el corazón. Delicioso. Al oírme decir esto, Min-zan sonrió, pero esa sonrisa le arrancó la herida del trasero, haciéndole hacer una mueca de dolor. Eso está bien. Me atreveré a hacerlo de nuevo la próxima vez. Al día siguiente de que golpearan a Min-zan, Liyan vino de visita.
Adiviné vagamente el motivo del asunto entre él y Liyan hace medio año. La tía Geu dijo que había conseguido un buen cuadro y nos llamó a Geu Minzan y a mí para que lo viéramos. Era un cuadro de un banquete de bellezas donde las damas nobles charlaban y reían o miraban hacia abajo, contemplando. Al ver a una joven sentada pescando junto al río, la señaló y aplaudió con alegría. Sabía que era una niña. Era Liyan, la hermana de la consorte imperial más favorecida. Cuando se trataba de ella, incluso los profesores más pacientes de la Academia Imperial negaban con la cabeza, diciendo que era completamente rebelde. No sé cuándo se conocieron. Intenté preguntarle a Geu Minzan, pero él agitó la mano con impaciencia. No lo entenderías ni aunque te lo contara. El día de mi ceremonia de mayoría de edad, él estaba en la casa de apuestas frente al pabellón de flores con Liyan, quien vestía de hombre abriendo apuestas. Los dos compitieron para patrocinar a dos artistas debutantes, apostando oro y plata de verdad solo para ver quién podía elegir a la mejor cortesana de la calle Inuai. Pensándolo bien, probablemente se conocían hacía medio año. A Madame Geu le gustaba mucho Liyan, la tomó de la mano y conversó con cariño durante un buen rato. Eran tan cercanas como madre e hija. Madame Geu dijo que ella también era hija de una familia militar, que al igual que Liyan, detestaba las restricciones y que detestaba a las jóvenes rígidas y aburridas de familias nobles, y que ahora, al verla, se sentía como si la estuviera viendo cuando era joven. Liyan era un vestido rojo, como una llama viva. Al ver que Madame Geu le daba tanta importancia a esto, todos en la casa Geu, incluso las sirvientas que hacían las compras, tenían más motivos para chismorrear. Decían que su joven amo había sido golpeado, y la hermana de la consorte imperial se sintió tan mal por el que fue a visitarlo en persona. Cuando fui a entregar medicinas, vi a Liyan sentado junto a la cama de Geu Minzan, reprendiéndolo un buen rato, culpándolo por faltar a la cita de hoy y preguntándole si aceptaba que ella ganara, probablemente sin haberla visto nunca vestida de mujer. Geu Minzan se quedó mirando fijamente durante un buen rato. No fue hasta que entré que se recuperó. Liyan lo vio distraído, se giró siguiendo su mirada, vio la medicina en mi mano y dijo con una sonrisa: ¿Eres la hermana de Sully Geu Minzan? Hermana menor. Me quedé atónito. La expresión de Geu Minzan era algo incómoda, pero Liyan no notó la incomodidad y siguió mirándome con atención. De repente, aplaudió y se rió. Me parecías familiar. De hecho, te pareces a esa chica peonía que Minzan ha estado apoyando. La chica peonía que ha estado apoyando. Una cortesana de la Casa de las Flores. Apreté con incomodidad el frasco de medicina. La medicina que contenía la había preparado yo, y sabiendo que Geu Minzan no soportaba la amargura, vigilé el fuego toda la noche y la herví con miel para hacer pastillas. Al ver la pila de medicina sobre la mesa, apiladas como una pequeña montaña, no había espacio para las mías. Hermana mayor, pon las tuyas aquí. Liyan dejó los paquetes que trajo en el suelo con indiferencia y tomó el frasco de mi mano. Me sonrió generosamente, mostrando dos pequeños hoyuelos, y me jaló para que nos sentáramos juntas. Escuché a Minzan mencionarte, diciendo que eres 2 meses mayor que yo y que vienes del sur. Con razón eres tan gentil y refinada. Ahora que te conozco, me doy cuenta de que eres como una niña de nieve. ¿Preparaste tú misma esta medicina? Minzan me contó que tu familia originalmente tenía una clínica médica. Su mano era cálida y su sonrisa era mucho más brillante que la luz del sol invernal. Sus mangas rojas cubrían mi vestido blanco como la luna, como una hermosa rosa floreciendo en la nieve, de un rojo tan intenso. El color de la nieve, naturalmente, solo servía de fondo. Con razón Geu Minzan preferiría recibir una paliza antes que romper el compromiso. Liyan estaba charlando cuando Bao Zhu, la criada que estaba al lado de la tía Geu, llegó a darle un mensaje. Le pidió a la señorita Liyan que fuera a su casa. Antes de irse, volvió a mirar a Geu Minzan. Has estado escondiendo a una hermana mayor tan maravillosa en casa y no me la has traído para que la viera. ¡Qué tacaño! Liyan me llevó hasta la puerta y, con cuidado, se quitó un par de pendientes de perla y me los puso en la mano. Hermana mayor, me gustaste muchísimo desde el momento en que te vi. Debemos mantenernos en contacto de ahora en adelante.
Ese par de perlas tenía un color y un brillo excelentes. Nunca había visto a la tía Geu tener perlas de tan buena calidad, pero se las quitó con naturalidad y me las dio. Afuera caía aguanieve. Levantó la cortina y salió con un paraguas, animándome a volver rápido. Preocupada por si me resfriaba con el aguanieve. Me quedé fuera de la cortina observándola. Ella pareció percibir mi mirada y se giró para sonreírme. Heung-min se sintió culpable y no quiso mirarme. Saqué de mi manga la filigrana del fénix que representaba el compromiso y se la entregué a Heung-min. Te la devuelvo. La filigrana del fénix se había calentado en mi manga bajo la luz de la nieve, sus 13 plumas de la cola brillaban con fuerza, como si estuviera a punto de desplegar las alas y volar. Heung-min me miró con la mirada perdida, sin atreverse a tomarla. Le puse la horquilla de fénix delante, y solo entonces Heung-min notó las manchas de sangre en mi mano, y preguntó inconscientemente, ¿te caíste ayer? ¿Te duele? Al instante siguiente, se dio cuenta de que hablaba demasiado, se detuvo rápidamente y giró la cabeza para no mirarme. A mi tía le gusta mucho la señorita Liyan, lo sé. ¿Te gusta mucho la señorita Liyan? Me doy cuenta. Pero como dicen que somos hermanos, de ahora en adelante te llamaré hermano mayor. Al oírme decir esto, Heung-min se puso nervioso. Luchó por levantarse y agarrarme la manga. No es que no me gustes, además, dijo mi madre, puede dejarte en paz. ¿Ser qué? Ser una concubina. De repente me pareció un poco ridículo. ¿Acaso su familia creía que codiciaba tanto poder y riqueza? ¿O tú, Heung-min, valoras tanto nuestros 4 años de cariño que crees que podría convertirme en tu concubina y humillarme? Dejando a un lado a la tía, ¿qué opinas? Heung-min no supo qué decir y no dijo nada más. La luz de las velas en la habitación parpadeaba suavemente con el aullido del viento del norte, iluminando la vacilación en sus ojos. El hombre que tenía delante era débil y egoísta. No podía entender cómo el joven al que admiraba se había convertido en un extraño ante mis ojos. Nada que ver con el joven que hace 4 años robaba ciruelas verdes para mí. Me golpearon, pero aún así me sonreían, diciendo algo sobre asumir la responsabilidad de mis actos. Cuando me levanté para irme, la nieve ya me llegaba a los tobillos. En diciembre, la nieve inundó el aire. Todo estaba desolado. La temporada de ciruelas verdes había pasado hacía tiempo. El matrimonio entre Liyan y Heung-min estaba decidido. Oí que la familia Li no estaba muy dispuesta, despreciaban a la decadente familia Geu. Ahora, la consorte imperial goza de gran popularidad, y la familia Li también tiene un hijo prometedor que ha alcanzado méritos en el desierto del norte, muy apreciado por su majestad. Pero no pudieron soportar el cariño de Liyan ni los chismes que corrían por el exterior, diciendo que ella y Heung-min tenían una relación turbia. Cuando las dos familias hablaron, las palabras de la familia Li fueron mordaces, lo que hizo que la tía Geu se sintiera un poco infeliz. Sin embargo, en ese feliz día, ambas familias lucían una sonrisa en sus rostros. Los petardos estallaron con una serie de crujidos, y Heung-min pateó la puerta del sedán. Liyan descendió del sedán nupcial, luciendo un brillante vestido de novia con bordados de fénix en oro, que se decía tenía bordados unos 10 jin de hilo de oro. La procesión de la dote, con música, serpenteó como la cola de un fénix y la novia entró, rindiendo homenaje al cielo y a la tierra. Pero la procesión de la dote aún no había terminado de llegar. Los invitados entraban y salían sin parar, cuando vieron a un hombre con una espada larga, desgastada por el viaje y polvorienta, abriéndose paso entre los invitados con elegantes ropas. Rodeó el cuello de Heung-min con el brazo y dijo entre risas, «Buen muchacho, ¿te casas?» Por un momento, la gente no pudo recordar quién era este hombre desaliñado, adivinándolo vagamente por su espada larga con un patrón deslumbrante y la cicatriz que le cruzaba el puente de la nariz. General Lin. General Lin, Lin Yan. Tengo algunas impresiones vagas, y cuando éramos pequeños, jugaba con nosotros todo el tiempo. Más tarde, fue con su padre a luchar en las tierras baldías del norte, y lo siguiente que supe de él fueron los informes de victoria desde el frente. En aquel entonces,
Era casi de la misma altura que Heung-min-zan, incluso un poco más claro que él. Ahora, tras rodar a través del viento, la nieve y la luz de las cuchillas de las tierras baldías del norte, se ha convertido en uno de esos bárbaros del norte que comen carne y beben sangre. Heung-min-zan se quedó paralizado y luego le devolvió el abrazo con fuerza. Pensé que no vendrías. Tenía que ir a ver a la novia a toda costa. Sonrió y le entregó una caja de brocado a Heung-min-zan. Vine con prisa y no traje ningún regalo apropiado, pero esta medicina es un raro loto de nieve sana, difícil de encontrar incluso en las profundidades de las montañas del cadáver sonriente de las tierras baldías del norte. ¿Recuerdas cómo causaste la caída de tu cuñada al agua aquel invierno de hace años, verdad? ¿No le dijo el médico después que necesitaba loto de nieve? Lin Yan seguía hablando del pasado a solas, sin darse cuenta de que la expresión de Heung-min-zan se había vuelto desagradable, hasta que su amigo borracho se acercó a bromear. Hermana menor de la concubina imperial, Zan, eres realmente especial, niña. Solo entonces Lin Yan se quedó paralizado. ¿Y qué hay de ella, hermano Lin Yan? Les sonreí. Soy la hermana menor de Heung-min-zan. Al oír la palabra, la expresión de Heung-min-zan se tornó incómoda. De repente, se giró para mirarme, Zan. No sé si fue mi imaginación, pero su expresión de repente se volvió muy incómoda, como si recordara algo. Le arrebató la caja de brocado a Heung-min-zan y se la entregó al Elfayón, para su joven señorita. Solo entonces vi su apariencia con claridad, alto, con ojos y cejas brillantes. Los vientos del norte de las tierras baldías habían tallado sus rasgos afilados y su piel áspera. Una cicatriz le cruzaba el puente de la nariz. No se parecía a los jóvenes amos mimados de la capital, sino a esa espada antigua, sombría y larga que llevaba a la cintura, con Zan enroscado y listo para atacar, sediento de sangre. Allí de pie, parecía traer consigo los vientos feroces de las tierras baldías del norte, capaces de devorar montañas y azotar mares, haciendo que los jóvenes empolvados de la capital parecieran frágiles y delicados en comparación. Ni siquiera eran tan robustos como aquella larga espada que llevaba en la cintura. Luyan tomó la caja tembloroso, con aspecto bastante asustado. Me miró fijamente un buen rato y de repente sonrió. Hermanita Lira, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba tener otra oportunidad de ver a Lin Yan, a diferencia de Heung-min-zan. Era más como un hermano mayor y fiel. Quizás porque su familia había pasado por momentos difíciles, su temperamento era más maduro que el de esos jóvenes maestros empapados en tarros de miel. Cuando Heung-min-zan me hizo caer al agua, fue él quien saltó al estanque invernal cubierto de hielo para salvarme. Cuando Heung-min-zan perdió mi horquilla en el juego, fue él quien empeñó su preciada espada para rescatarla. E incluso cuando su padre creyó que había aprendido a jugar, a visitar prostitutas y lo golpeó brutalmente, nunca reveló que fue para rescatar mi horquilla. Una vez, la tía Heu bromeó diciendo que me trataba demasiado bien y le preguntó si estaría bien darle a Sully como esposa. Dijo que no. Hermano Lin Yan, ha sido. Quizás sintiendo que el ambiente no era agradable, Heung-min-zan nos interrumpió, diciendo que finalmente había regresado y que debía ser entretenido como era debido, insistiendo en que lo cuidaran de 3 a 5 días, pasara lo que pasara. 3 días después, era el día del regreso de la novia a casa, y también el Festival de las Flores. Lin Yan se recogió el pelo en un moño de mujer casada, aferrándose cariñosamente al brazo de Heung-min-zan, provocando la risa disimulada de las sirvientas. La tía Heu quiso sermonearla varias veces, pero tras pensarlo, se contuvo y suspiró. Li, eres quien sabe de etiqueta. Lin Yan parecía haberlo oído, pero fingió no haberlo oído. Los sirvientes le contaron que, durante los últimos días, para la ceremonia del té de la mañana, Heung-min-zan se había levantado tarde, y Lin Yan también llegó tarde por su culpa. La tía Heu ya se había estado quejando, pero como eran recién casados, se contuvo y no lo mencionó. Lin Yan regresó a casa durante el día, y por la noche se celebró la fiesta de las flores. Las hermanas que se habían casado anteriormente rodearon a Lin Yan, riendo y divirtiéndose, muy animadas. El aroma de las fajas de seda, los faroles y las decoraciones lo impregnaba todo. El barco pintado de la tercera princesa estaba amarrado en la orilla.
aprovechando el Festival de las Flores para elegir esposo para su hija, la princesa Keye, quien ya había alcanzado la mayoría de edad, acudieron todos los jóvenes maestros notables de las familias nobles de la capital. Lin Yan también vino. Me sonrió desde lejos. Además de la olla de brea y las adivinanzas, había algo diferente a años anteriores. Los obreros empujaban un puesto de flores tan alto como un edificio de 4 pisos, con varios ramos atados en la parte superior, desde la peonía blanca de mayor rango hasta las 12 flores de diferentes rangos. La tercera princesa reflexiona sobre Dan, su futuro yerno, que no solo debe tener talento literario, sino también ser considerado uno de los mejores en artes marciales. Li Yan aplaudió y rió. Los demás están bien, pero ese ramo de peonías blancas es raro. Lo había visto antes en casa de mi hermana mayor, parece que se llama algo así como nieve tardía, muy precioso. Al oírla decir esto, Min-zan me miró inconscientemente. Antes, cada vez que recibía algo raro, Min-zan siempre venía a preguntarme si me gustaba, así que esta vez también estaba acostumbrado. Fingí no ver a Min-zan, fijé la mirada en el ramo de flores y, al apartar la mirada, vi que Lin Yan también lo observaba. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Luego apartamos la mirada. Los jóvenes estaban ansiosos por intentarlo, pero ese ramo de peonías blancas colgaba alto como una luna brillante. Aunque otras flores encontraron a sus dueños, esta permaneció en la cima, inevitablemente haciendo que la gente dudara. Min-zan, la quiero. Li Yan tiró de la manga de Min-zan. Min-zan avanzó, tensó el arco al máximo, pero apenas lo rozó. Porque casi al mismo tiempo, Lin Yan avanzó, con el arco tensado como la luna, y la flecha silbó al atravesar la tabla, dejando solo visibles las plumas de la cola. Los pétalos de aquel ramo de flores blancas temblaron al viento de la flecha, cayendo revoloteando. Lin Yan permaneció allí, con pétalos blancos como la luna cayendo sobre su brazalete, como nieve del desierto del norte. Ese jovencito que recuerdo ya se ha convertido en un hombre. Se quedó allí, giró la cabeza y le sonrió a Min-zan, como si me mostrara que la flor era suya. La alegría en los ojos de la tercera princesa era casi inconcebible. Min-zan sonrió y le dio un puñetazo en el hombro, guiñándole un ojo y haciéndole un gesto para que tomara el ramo de peonías blancas y conquistara el corazón de Kaoyu. Pero Lin Yan, bajo la atenta mirada de todos, se guardó el ramo en la manga y se marchó. Todos quedaron atónitos, sin entender a qué se refería el general Lin. Me encanta este ramo de flores, dijo Lin Yan. No pienso dárselo a nadie más. Li Yan me susurró algo al oído en secreto. Para ti. Me entregó las flores, pero no me miró. La luna se hundió poco a poco hacia el oeste. Este lugar estaba apartado. Todo el ruido se separaba en la otra orilla. Las peonías estaban escondidas en su manga. Me vio mirar esas peonías blancas y, temeroso de que me avergonzara en público, me las dio en secreto. Pero las flores escondidas en su manga y los pétalos ya estaban completamente desordenados. Estaba un poco molesto, justo ahora. Aún se veían bastante bien. No se le daba bien arreglar flores. En cuanto a tiro con arco y matanza, nunca dudaba. Pero al encontrarse con flores delicadas y suaves, se sintió nervioso. Así que sus sentimientos eran como las arrugas de ese ramo de peonías, Dan. Cuanto más intentaba disimularlas, más evidentes se volvían. No pude evitar reír, y Lin Yan también rió avergonzada conmigo. Deberías sonreír más. Se ve muy bien. Dijo, volví esta vez, y ese chico, Min-zan, sí se casó. Mentiroso, también te has vuelto mucho más silencioso que antes. Antes, siempre lo seguías, llamándolo hermano Min-zan. En aquel entonces, Dan, le tenía mucha envidia. Por mucho que hiciera estupideces, tenía una hermanita que lo admiraba muchísimo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Te ofrecí dulces y te engañé para que me llamaras hermano, e incluso te hice llorar. Después me fui a la guerra, y tú y Min-zan vinieron a despedirme. Me agarraste de la manga y seguiste llorando, hasta que Min-zan te mintió diciendo que iba a comprarte dulces, y solo entonces dejaste de llorar. Más tarde,
me enviaste ropa de invierno con un ramo de flores de osmanto bordadas. Me dijiste que el osmanto de la capital había florecido, y que siempre que floreciera, pensarías en mí. Al hablar del pasado, la expresión de Lin también se suavizó considerablemente. Lo escuché hablar de muchas cosas, Dan, del pasado al presente. Desde la nieve del desierto del norte hasta la luna sobre la capital, desde esa horquilla dorada con borla de osmanto hasta este ramo de peonías blancas, desde Heung-min-zan hasta Liyan, Zaniet, él solo no hablaba de sí mismo. Observé la cicatriz que le cruzaba la cara, pensando en cómo se había apresurado a viajar el día de la boda de Heung-min-zan, pensando en la caja de loto de nieve manchada con agua de nieve que había abierto al disparar flechas. Lo interrumpí suavemente. Lin, ¿quieres casarte conmigo? La luz de la luna, como el agua, iluminaba su rostro de asombro. La noticia del matrimonio del general Lin se extendió al instante por toda la capital. ¿Con qué hija de qué familia se casaría? ¿Estaría contenta nuestra tercera princesa? Esa Sulai, de la familia Su, Zan, el guardia que murió protegiendo a su amo. Pobrecita, perdiendo a sus padres tan joven, sin nadie de su familia materna en quien apoyarse. Dentro de un par de años, cuando la preciosa hija de la tercera princesa se case con alguien de menor rango, ¿no será degradada de esposa a concubina? Dime, ¿en qué está pensando la señorita Su? La vimos crecer junto a ese joven amo Heu. ¿Cómo pudo cambiar así? Cuando me llegaron los chismes de afuera, estaba en mi habitación bordando mi velo de novia. El fénix dorado parecía real, solo necesitaba el toque final para darle vida. La señorita joven maestro Heu está aquí, dijo Alfeón en voz baja. Me quedé paralizado, la aguja plateada pinchándome la yema del dedo, formando un punto como un frijol rojo. La cortina de cuentas se apartó con un ruido metálico, ondulando con un poco de frío primaveral. Busqué a Diane. Aún olía a pólvora quién sabe dónde. Y cuando me miró, hubo un momento de vacilación, quizá nostalgia por nuestra inocente infancia juntos. Pero cuando vio el velo de novia rojo con brocado dorado en mis manos, esa vacilación se desvaneció al instante. Sully, ¿de verdad te vas a casar? Dudó un momento, y lo miré. Heung-min-zan era guapo, con cejas afiladas y ojos brillantes, todo su ser irradiaba la arrogancia de un espíritu joven. Pero hoy, Heung-min-zan definitivamente no vino a verme por arrepentimiento, Diane. Probablemente estaba regodeándose. ¿De verdad te vas a casar con ese pedazo de madera de Lin? Preguntó Heung-min-zan, aunque ya sabía la respuesta. ¿En serio? Al día siguiente de que Lin y yo nos comprometimos, los casamenteros de Lin llamaron a la puerta. Ni siquiera el tío Heu había reaccionado cuando los regalos de compromiso llegaron como agua. Es muy guapo, sí, pero su personalidad es fría y extraña. Incluso a la princesa que Aoyue le gusta, Diane, si se casa con él más adelante. Y no puedes derretir ese bloque de hielo. Vas a tener problemas. Dejé el bordado y lo miré. Heung-min-zan, ¿solo viniste a decirme esto? Al ver mi disgusto, Heung-min-zan dijo con resentimiento que no apreciaba su amabilidad. Te recuerdo amablemente que aún no es demasiado tarde para romper el compromiso. No vengas a llorar cuando pelees con él. Y tampoco vengas a llorar cuando Aoyue te intimide. Tras decir eso, Heung-min-zan apartó la cortina y se fue. Apreté con fuerza el velo de novia, bronceada. Mentiría si dijera que no estaba preocupada. Pero hace unos días, la tía Heu ya tenía bastantes quejas sobre Lin Yan. Lu Yan la oyó quejarse de que, para casarse, uno debe hacerlo con una mujer virtuosa, pero Lin Yan actúa por su cuenta. Incluso dijo que si no puede casarse con una mujer virtuosa, tomar una concubina virtuosa también estaría bien. Tengo muy clara mi situación. Además de Lin Yan, ¿a dónde más podría ir? Lin Yan presentó una petición al trono, y su majestad concedió el matrimonio. El vestido de novia que está a mi lado tiene hilo dorado tejido y flores de durazno bordadas, tan lujoso que resulta deslumbrante. Fue enviado por Lin Yan. Dicen que fue traído aquí a toda prisa, bordado día y noche sin descanso por el mejor grupo de bordadores de Gusu.
Las flores de durazno están en plena floración, a diferencia de las flores de durazno de afuera, que apenas han brotado. ¿Y qué si las flores de durazno brillan radiantes después del viento y la lluvia? Al final, no pueden escapar al destino de marchitarse en el barro. El día de la boda fue un día soleado y despejado. Un hombre talentoso y una mujer hermosa. Una gran alegría, una gran alegría. La familia Geu ha actuado correctamente al proteger a Su, tratando a la joven hija de la familia Su como si fuera suya. Los invitados iban y venían con innumerables felicitaciones, aquellos que querían congraciarse con Lin Yan, pero no tuvieron otra opción, y casi pisotearon el umbral hoy. Dentro del sedán nupcial, lucí la pesada corona de fénix después de un día entero de elaboradas ceremonias. Solo me sentía mareado y aturdido por el hambre. Cuando el sedán nupcial se detuvo, ya estaba un poco inestable. Patea la puerta del sedán. Afirma la autoridad del marido. La dama de honor, con flores de peonía, gritó con fuerza, temerosa de este balanceo. Estaba a punto de agarrarme al sedán cuando unas manos levantaron la cortina. Esta mano se ve bien. Blandir un cuchillo para abatir gente también requiere rapidez y decisión. Por favor, mi señora, baje del sedán. La voz de Lin Yan resonó junto a mi oído, interrumpiendo mis pensamientos. Dudaba si esto era una falta de etiqueta después de todo. El asistente de la boda dijo que no patear la puerta del sedán significa que el esposo carece de autoridad. ¿No vas a patear la puerta del sedán?, pregunté. ¿No vas a patear? Ni siquiera había un hilo de seda rojo, solo un pañuelo rojo. Puse mi mano sobre la suya, por alguna razón. Sentía una mirada ardiente clavada en mí. Sully se ve realmente hermosa con el vestido de novia. Heung-min Zhan, deja de mirar. Ahora es la esposa de un amigo. Más tarde, cuando nos burlemos en la cámara nupcial, una vez que se levante el velo de la novia, echaremos un vistazo. ¿Verdad, Heung-min Zhan? Eran Heung-min Zhan y su grupo de elegantes hermanos bromeando. No sé si fue mi imaginación, pero al oír esto, la mano de Lin Yan se tensó un poco. Después de todo, las ceremonias terminaron. Tenía tanta hambre que me mareé y vi estrellas. Incluso me temblaban las manos. ¿Me tienes miedo? Lin Yan me quitó el velo. ¿O no puedes soltarlo? Las velas plateadas ardían intensamente, y su luz parpadeante iluminaba su rostro afilado. ¿Quién diría que me miraba como si le hubiera hecho daño? Preferiría que me tuvieras miedo a que yo no pudiera soltar a Heung-min Zhan. Preferiría que le tuviera miedo. Sospeché haber oído mal, pero antes de que pudiera pensarlo bien, la gente afuera, que se burlaba de la cámara nupcial, ya había estallado en caos. Lin Yan se levantó y abrió la puerta, y los jóvenes que se burlaban en la entrada cayeron al suelo. Vi a Heung-min Zhan de pie en el patio, detrás de ellos. La luz de la luna en el patio era perfecta, y la escarcha brillante cubría el suelo. Dentro de la habitación, titilaban velas rojas, y toda la habitación estaba cubierta de rojo. Parecíamos estar en dos mundos distintos. En cuanto me vio, Heung-min Zhan se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de mí durante un buen rato. Lin Yan lo miró fríamente y estaba a punto de hablar. Tiré suavemente del dobladillo del vestido de novia de Lin Yan desde atrás. Aún no habíamos bebido el vino nupcial. Lin Yan se sobresaltó, se dio la vuelta y sonrió. Está bien. El ruido de afuera se fue apagando poco a poco. No se atrevieron a causarle problemas a Lin Yan. Vinieron con el pretexto de burlarse de Heung-min Zhan, bebieron el vino nupcial y comieron los pasteles de boda. Me senté nervioso en la cama con muchas preguntas. Pero Lin Yan sacó un fajo de escrituras de propiedad junto con libros de contabilidad, con la espada Inshuan de 1 metro encima. No entendí lo que quería decir. Lin Yan sabe que este matrimonio ha perjudicado a un mentiroso de la familia Geu. Esta es toda la fortuna de Lin Yan. De ahora en adelante, todo le corresponde al mentiroso. Su franqueza me sorprendió, pero sigue llamándome mentirosa. Lo miré y le pregunté, ¿sabes lo de Min Zhan y yo? ¿Por qué te casaste conmigo?
¿Y entonces por qué aceptaste casarte conmigo? Otros dicen que soy despiadada, voluble e infiel. Si no me caso contigo, no podré casarme con nadie mejor. Otros dicen que soy fría y despiadada, aburrida y rara. Y si no me caso contigo, no podré casarme con nadie mejor. Lo miré y de repente me eché a reír. Era difícil imaginar que el general Lin, de boca ajena, pudiera decir semejantes cosas. Al verme reír, Lin Yan curvó las comisuras de los labios. Extendió la mano para quitarme la corona de fénix y las horquillas. Parecía muy poco acostumbrado a estos accesorios de diseño intrincado, sus movimientos eran cautelosos. Cuando su mano tocó el fajín de mi ropa, me tensé instintivamente. Se quedó paralizado un momento y, contacto, cambió de tema. Todavía tenemos que entrar al palacio mañana para dar gracias. Descansemos temprano. La noche transcurrió sin palabras. Yacía en la cama, y entre Lin Yan y yo, era como si hubiera un foso, sin violarnos en lo más mínimo. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Ya tenía el sueño ligero, y cuando de repente sonó un trueno primaveral, aferré la colcha de brocado. Al notar mi nerviosismo, Lin Yan me dijo en voz baja, no tengas miedo. Su voz era suave, lo que inesperadamente me tranquilizó. Me quedé dormido aturdido, y en trance, soñé con mi hogar en Guzu. Era una noche de primavera como esta, con truenos retumbando afuera. Me escondí en los brazos de mi madre. Mamá acomodó las esquinas de mi edredón, me dio suaves palmaditas en la espalda y con paciencia me ayudó a dormir. Mi padre empujó la puerta con cuidado y entró, reprochándole suavemente a mamá por consentirme demasiado. ¿Qué haríamos en el futuro? ¿Y qué si eres consentida toda la vida? Estamos aquí para ella. En el sueño, el sonido de la lluvia repiqueteaba suavemente. La humedad del agua de lluvia y la fragancia de las flores de durazno se colaban por la ventana de madera tallada. Dentro de la colcha, estaba seco y cálido, como si nunca tuviera que crecer en toda mi vida. Madre. En el sueño, me abracé con ternura y firmeza, como si alguien me secara las lágrimas. Aturdida, volví a soñar con Geu Minzan. Seguía siendo tan rebelde e incorregible, entrando por la ventana, pisando mi tocador y preguntándome con cierta incredulidad, «Oye, Sully, ¿de verdad te casaste? ¡Qué bien! Ya nadie me molestará». Lo encontré muy molesto, intenté ahuyentarlo, pero vi a Geu Minzan transformarse en una paloma blanca como la nieve y alejarse revoloteando. De repente me incorporé y abrí los ojos, solo para descubrir que estaba recostada en el brazo de Lin Yan, acurrucada en su abrazo, con una mirada extremadamente íntima. Entonces, tras el sueño de anoche, mi cara se sonrojó al instante y me incorporé apresuradamente, al ver que estaba despierta. Lin Yan retiró la mano con naturalidad. Las criadas de afuera oyeron el movimiento y trajeron agua a la habitación para atendernos. Mientras me preparaba, giré la cara disimuladamente para mirarlo varias veces. Su brazo parecía un poco rígido, como si se lo hubiera entumecido al estar recostada sobre él. Necesitamos entrar al palacio esta tarde para expresar nuestra gratitud. Viste bien a la dama. Las doncellas me maquillaron y el Feyan, la doncella de la dote que traje conmigo, me eligió la ropa. Ella escogió una roja melocotón, y Lin Yan frunció el ceño al ver el color, cambiando a una blanca luna. El Feyan, atónito, siguió sus palabras y se puso una falda de seda blanca luna. Sonrió y dijo, «¿Cómo sabe el joven amo que nuestra señorita se ve bien con blanco luna?» «Sí, ¿cómo supo que todavía tengo una falda blanca luna?» Miré a Lin Yan, pero él apartó la mirada. No sé si vi mal, pero parecía tener un rubor sospechoso en el rostro. Hoy el cielo estaba nublado. Lin Yan y yo entramos al palacio para hacer una reverencia y agradecer al emperador su gracia. Lin Yan. Lin Yan y yo estábamos a punto de regresar cuando oímos una voz clara y hermosa. Me giré y vi a una joven radiante y hermosa que se acercaba apresuradamente. Detrás de ella, un grupo de sirvientas y eunucos del palacio, que no podían alcanzarla y jadeaban, y también una reticente Geu Minzan, la princesa Zhao Yue. Así que era la princesa Zhao Yue, la más querida del emperador.
Le hice un gesto de cortesía, pero me ignoró por completo y avanzó, queriendo tomar la mano de Lin Yan, pero Lin Yan la esquivó. Lin Yan instintivamente me protegió tras él. Geu Minzan vio que llevaba el pelo recogido en un moño de mujer casada y se quedó atónita por un momento. Lin Yan, ¿qué quieres decir? ¿Esta princesa se la comería o algo así? Zhao Yue abrió mucho sus ojos almendrados como un gatito con colmillos y garras. Me miró de arriba abajo y luego pellizcó a Geu Minzan. Este es tu amor de la infancia, nada del otro mundo. La princesa habla con tanta rudeza que debe haber terminado de copiar todas las líneas que el gran tutor Zhou le asignó como castigo. Lin Yan se burló. Tú. Al observar la mirada exasperada de Zhao Yue desde un costado, de repente sentí que Lin Yan y Zhao Yue eran en realidad la pareja perfecta. ¿En qué piensas? Me ves absorto en mis pensamientos. Lin Yan no pudo evitar preguntar. Creo que tú y Zhao Yue son muy compatibles. Estaba absorto en mis pensamientos y los solté sin pensar. El rostro de Lin Yan se ensombreció de repente y, como si estuviera furioso, movió sus largas piernas y subió primero al carruaje. Incluso después de que yo subiera, seguía con cara de enfado. No me gusta. Si vuelves a decir eso, me voy a enfadar muchísimo. ¿Y si insiste en casarse solo contigo? Entonces me llevaré a toda mi familia y huiré de un día para otro. Lin Yan parecía muy seria. Si viene, saldremos corriendo. No pude evitar reír. Al verme reír, Lin Yan también sonrió y dijo, sonríe más a menudo. Se ve muy bien. Simplemente no entendía por qué Geu Minzan también había entrado al palacio. Levanté la cortina del carruaje para mirar afuera y vi a Geu Minzan tirando de la manga de Li Yan, disculpándose, y pude ver vagamente el rostro de Li Yan con expresión de disgusto. Debía ser una disputa matrimonial. Li Yan vino a quejarse con su hermana mayor, la consorte imperial, y quizás bajo la presión de esta, Geu Minzan persiguió a su esposa hasta el palacio. Fue entonces cuando me enteré de que Li Yan y Geu Minzan se habían peleado, porque la tía Geu llevaba mucho tiempo descontenta con Li Yan, pues creía que, tras el matrimonio, no lo había animado a estudiar para los exámenes imperiales, sino que lo acompañaba a navegar en barcos de recreo y a visitar casas de flores. No era una buena esposa, y Geu Minzan no podía detener a su madre ni persuadir a Li Yan. Si la tía Geu decía unas palabras más, Li Yan se burlaba con frialdad, diciendo que nunca había sufrido tales agravios de joven, y sacaba su dote para discutir, alegando que no había comido ni un solo grano de arroz de la familia Geu. El razonamiento era sólido, pero cuando la piedad filial se apoderó de ella, Li Yan no fue rival para la tía Geu. Cuando Lin Yan y yo fuimos al palacio a dar las gracias, fue su tercera pelea. Li Yan corrió llorando al palacio de la consorte imperial, recostada en las rodillas de su hermana, contándole sus quejas. Geu Minzan se acercó y fue completamente rechazado. Al verlo, los demás se rieron de él por ser dominado. La tía Geu, como era de esperar, no soportaba que hablaran así de su querido hijo, así que sonrió y tomó una concubina para él. Era la señorita Peony, la cortesana de mayor rango del barco de recreo que Li Yan había promovido. Tras abandonar su humilde estatus para convertirse en una auténtica concubina, la señorita Peony dedicó sus esfuerzos a conquistar a Geu Minzan y a la tía Geu en esta casa. O el viento del este suprime al viento del oeste, o el viento del oeste suprime al viento del este. Geu Minzan, atrapado en medio de la corriente de aire, se sintió naturalmente miserable. Este asunto no tenía nada que ver conmigo. Oí rumores de que Geu Minzan se emborrachó y se desahogó con sus amigos, diciendo que la señorita Mudan se parecía un poco a mí y que solo se casó con Li Yan porque no podía contradecir los deseos de su madre. Una fina llovizna caía del alero. Estaba bordando rodilleras para Lin Yan cuando llegó una visita. Era Li Yan. Guardó el paraguas, estaba mucho más delgada que antes y también más callada. Ese atuendo rojo, en cambio, parecía eclipsar su ánimo. Lin Yan sabía que tenía mucho que decir, así que buscó una excusa para salir. La habitación estaba impregnada del aroma del té, aunque había venido de visita. Solo bajó la cabeza y miró fijamente la taza en sus manos.
Por un momento, no supe qué decir. Ayer, Minzan y yo tuvimos una pelea. Después de un buen rato, Liyan habló, pero se rió. Dijo que intentaba obligar a su madre a morir, que no era virtuosa ni gentil. No pude responder a esto, así que solo pude guardar silencio. Aparte de eso, menos de medio año después de mi incorporación a la familia, su madre le pidió una concubina, diciendo que era para ayudarlo a esparcir sus ramas y hojas. Simplemente no puedo entender a Dan antes de casarnos. Yo era así de despreocupada y libre. ¿Por qué debía convertirme en una esposa virtuosa después del matrimonio? Si él ama tanto ese comportamiento de esposa virtuosa, ¿por qué no se casó con alguien virtuosa desde el principio? Quizás después de casarse, las cosas ya no puedan ser como antes, la consolé. Entonces, ¿por qué estas reglas solo me atan a mí? ¿Por qué Minzan puede seguir siendo despreocupada y tranquila? ¿Por qué me limitan solo a mí? Liyan bajó la cabeza de repente y comenzó a sollozar. ¿Sabes que cuando discutimos, Minzan es como un camarón sin carácter en medio, solo diciendo que su madre no lo ha tenido fácil y que debería ser más comprensiva? Su madre lo instiga, diciendo que nunca debieron dejarme entrar, que si tan solo se hubiera casado contigo entonces, la relación entre suegra y nuera sería armoniosa ahora. De repente, me dio un vuelco el corazón. ¿Qué derecho tiene Minzan a decir esas cosas? ¿Qué derecho tiene a robar el corazón de los demás y pisotearlos de esta manera? Antes de que pudiera consolarla, Liyan dijo que Minzan había llegado. Ya está, ha venido a disculparse. Aproveché para convencerla. En un rato. Regañaré a este inútil de mi hermano por ti. Al enterarse de que Minzan había venido a disculparse, el disgusto en el rostro de Liyan se apaciguó un poco. Un rastro de timidez infantil apareció en su rostro. Diansi aún debía tener algo de afecto marital. Dijo con coquetería que se escondería tras el biombo y saldría más tarde para avergonzarlo. Por decoro, le pedí a Luyan que llamara a Lin Yan. Minzan cruzó apresuradamente la puerta, pero Luyan susurró: el joven amo dice que esperará fuera de este jardín. La señora confía en él, y él confía en la señora. Una pizca de calidez se apoderó de mí. Minzan corrió hacia mí, con los ojos llenos de cansancio. Sin embargo, sus primeras palabras fueron: Lier, si me hubiera casado contigo entonces, ¿habría sido diferente? Hermano Minzan, ¿te has vuelto loco? Yo no. No sabes cómo Liyan discute conmigo en casa todos los días. Cada vez que peleamos, pienso en cómo éramos antes. Él habló del pasado, de cómo cuando me hizo caer al agua y me perdió a mí y a mi horquilla, yo lo cubría. Aunque a veces me golpeaban, en aquel entonces la vida era tranquila, sin tantos problemas. Dio un paso al frente. Mentiroso, sé que casarte con Lin Yan fue solo una medida conveniente para ti. Me llevas en tu corazón. Después de escucharlo, solo me pareció risible. Minzan, ¿alguna vez has hecho algo que me haya hecho respetarte? Minzan se quedó sin palabras, tartamudeando. Pero Liyan, ella ha cambiado. Qué vibrante y radiante era cuando se casó contigo. Ahora, quieres cortarle las alas y convertirla en un pájaro enjaulado. Aún así, la culpas por cambiar. ¿Quién ha cambiado de verdad? Minzan se quedó paralizado. Me miró con incredulidad. No me digas que te enamoraste de Lin Yan en tan solo unos días, ¿y ahora me rechazas? Sigue siendo tan infantil y egoísta, solo le preocupa desahogarse. Cada frase me pone en el filo de la navaja y en la lengua de fuego. Minzan, déjame decírtelo. No me gustabas en ese entonces. Te elegí solo porque no tenía otra opción. No tenía hogar ni a dónde ir. Odio haber podido cambiar el matrimonio por una salida. Odio haber tenido que ofrecerme sin pudor y pedirle a Lin Yan que se casara conmigo para salvarme de mi desesperada situación y no tener que ser tu concubina. Preferiría que mi padre no hubiera salvado al tuyo. Preferiría que fuera un desertor sin tanta lealtad y piedad filial que dejarme sola, dependiendo de otros, viviendo con miedo constante. Me miró con la mirada perdida,
como si no pudiera creer que hubiera arruinado por completo nuestra amistad de la infancia. Mentiroso, ¿no te importa en absoluto nuestra amistad de la infancia? Suspiré. Heung-min-san, no dejes que la gente te menosprecie. No sabía si llamar a Lin-yan, pero tras aquella cortina de flores y pájaros, la vi mordiéndose el labio inferior, conteniendo las lágrimas mientras negaba con la cabeza. Lo oyó todo, oyó a su esposo, a quien una vez adoró con todo su corazón, menospreciarla hasta convertirla en una insignificancia. Si hubiera sido por su temperamento anterior, sin duda habría salido de detrás de la cortina y confrontado a Heung-min cara a cara, pero se mordió el labio inferior y se pellizcó el brazo con fuerza, obligándose a no derramar ni una sola lágrima. Miré a Luyan, y éste recogió las tazas, indicando que era hora de despedir al invitado. Heung-min se fue aturdido. Lin-yan salió de detrás del biombo, aturdido. Estaba de pie en la puerta, y aunque el viento primaveral aún era frío y cortante en ese momento, parecía ajena a todo. Le traje una capa para que se la pusiera. Al cabo de un rato, me agarró la mano y rompió a llorar con un gemido. Mentirosa, ¿qué voy a hacer? Me picaban los ojos, pero no podía decirle palabras de consuelo. No sabía lo difícil que era su vida en la familia Geu, lo que hacía que todo su brillo se apagara. ¿Cómo es que, una vez que una chica se casa, ya ni siquiera puede controlar su propia vida? Solo pude ahogarme mientras le tomaba la mano. Yan, su hermanita, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es lo más importante. Si tienes algún problema, envía a tus criadas, dímelo y yo iré a ayudarte. Sus ojos contenían lágrimas, renuentes a soltar mi mano. Curiosamente, no sé por qué los hombres suelen decir que las mujeres deben luchar hasta la muerte, pero al verla así, solo sentí angustia y tristeza. Como si fuera otra yo que se casó con la familia Geu, luchando en el torrente del destino. Su carruaje se dirigió con estruendo hacia la entrada del callejón. La linterna que se veía a lo lejos se volvió etérea en la niebla. Estaba a punto de llorar cuando Lin-yan me abrazó por detrás. No dijo nada, solo me cubrió con una capa, sus manos ásperas sujetaron las mías con suavidad. Al verme apática e infeliz durante varios días, Luyan no pudo evitar consolarme. Señorita, no se indigne más por ella. El médico me dijo que la señorita Lin-yan está embarazada. Una madre adquiere estatus a través de su hijo. Sus días no serán tan difíciles. Al escuchar a Luyan decir esto, me sentí un poco reconfortado. Había oído decir antes que, si hay un hijo, la pareja comprenderá las dificultades del otro. Incluso la expresión de la suegra mejorará. Lin-yan también me dijo que Heung-min se había asentado y ya no salía a hacer tonterías. Estaba dispuesta a sentarse en el estudio y trabajar duro. Poco a poco, su sonrisa volvió a su rostro. Y cuando llegó el calor del verano, me invitó a beber jugo de ciruela agria. En el calor abrasador del verano, se sentó dentro de la casa con la cortina corrida, proyectando una sombra fresca en la habitación. Sostenía un abanico de hueso de jade, abanicándose lentamente. Me senté a su lado haciendo zapatos y un sombrero con cabeza de tigre para su hijo. El sombrero era adorable y Lin-yan estaba tan encantada que dijo que, fuera niño o niña, quería que me reconocieran como su madrina. Las criadas que trajeron el melón dulce sonrieron y comentaron que, desde lejos, al ver a las dos damas sentadas junto a la cortina Xianfei, una vestida de rojo y otra de blanco, parecían una rosa roja y blanca en flor. Lin-yan sonrió con los labios fruncidos, me tomó de la mano y dijo, cuando nos conocimos, tuve pensamientos mezquinos y te insulté en secreto, hermana. Me tomó de la mano. Ahora sé que de verdad me quieres, hermana. Espero que tú también tengas un hijo y, en el futuro, sería mejor que se casaran. Sonreí tímidamente. Lin-yan probablemente tendrá que ir a la guerra pronto y, una vez que se vaya, quién sabe cuándo nos volveremos a ver. ¿Cómo es que llevas tanto tiempo casada y aún llamas a tu marido por su nombre de hermana? Lin-yan se rió y me enseñó que, hace un tiempo, cuando discutí con esa chica peonía, aprendí que un principio debe vencer la dureza con dulzura. Si lo llamas con dulzura, no hay nada que no acepte. Pero veo que el general Lin-yan es realmente alto e imponente.
Incluso yo me siento intimidada a su lado. Lin Yan sonrió con picardía y me dio un codazo. No sé cómo puedes soportarlo, hermana. Me sonrojé al instante. ¿Qué tonterías dices? Ese día, cuando fui a contarte mis quejas, lo vi parado afuera del jardín, pero no sospechó nada entre tú y Min Jian. Lin Yan dijo con emoción, es un buen hombre, hermana. Si no te aferras a él con fuerza, te arrepentirás en el futuro. Siento que no le gusto mucho. Siempre tan indiferente. Este matrimonio también fue algo que le rogué. Solo aceptó por consideración a nuestro vínculo de la infancia y no pudo negarse. Entonces le conté a Lin Yan que años atrás, la tía Geu bromeó diciendo que me casaría con Lin Yan, pero él se negó rotundamente. Pero Lin Yan dijo que me equivocaba. En aquel entonces, tú y Min Jian eran tan cercanos que, si Lin Yan era un caballero honorable, no podría expresar sus sentimientos. Además, ese día, cuando tú y Min Jian discutían, escuché una frase con mucha claridad. Odio que solo pueda cambiar el matrimonio por una salida. Odio haberme ofrecido a su lecho, pidiéndole descaradamente a Lin Yan si se casaría conmigo, si me salvaría de mi terrible situación, para no tener que convertirme en tu concubina. Al decir esas cosas, te equivocaste. Aunque sintiera cariño por ti, ya no podría acercarse a ti. Reflexiona sobre lo que dije. Piensa en las cosas que le hiciste, si las aprecia todas. Si aún no lo crees, ponlo a prueba con celos. Menciona el tema de las concubinas. Si se pone nervioso, es una prueba irrefutable. En cuanto a Lin Yan y a mí, Li Yan habló con gran seguridad. ¿Y tú, hermanita? ¿No estás planeando para ti misma? Si no hay amor, no puedes planearlo. Su mano se detuvo. Sonrió aliviada. Que la naturaleza siguiera su curso. Cuando regresé, la luna ya estaba entre las ramas. Lin Yan aún no se había dormido. La luz del estudio seguía encendida. Escuché que la frontera es inestable. La salud del emperador no es muy buena. Las tribus extranjeras de las tierras baldías del norte se agitan con inquietud. La luz de la lámpara titiló, iluminando sus rasgos afilados. ¿Y qué clase de peligro corrió para tener esa cicatriz en el puente de la nariz, Jian? Nunca lo he preguntado. Observé un buen rato antes de que Lin Yan se diera cuenta de mi presencia. Dejó el libro militar y sonrió. ¿Qué pasa, Lier? Me lo contó Li Yan. El mundo no está muy tranquilo ahora mismo. Mejorará. Ambos guardaron silencio. ¿Cómo te lastimaste? Quise extender la mano y tocar su cicatriz. Pero él la esquivó instintivamente. Pasó hace mucho tiempo. No es nada grave. Silencio de nuevo. Hace unos días, pensaba en tener una concubina para ti. No, quiero. Me miró con seriedad. Li, o di lo que quieras decir directamente. No hace falta que lo ocultes. Solo quería preguntar si hay alguna ropa que necesite remendar. Sin esperar a que se negara, recogí rápidamente su ropa colgada del perchero. Intentó recuperarlas, pero fue demasiado lento. Las remendaré y te las devolveré mañana. Esta ropa está en perfecto estado. ¿Para qué remendarlas? Las desdoblé para enseñárselas, las puntadas de esta ropa están todas sueltas. Al instante siguiente, me quedé paralizada. Un pequeño ramo de osmanto se escondía en el forro ocre, como sentimientos que no se podían expresar en voz alta. Reconocí este osmantus Han. Era de la ropa de invierno que había cosido para agradecerle por ayudarme a recuperar la horquilla de mi madre. Me preocupaba que fuera difícil identificarlo al enviarlo. Había cosido específicamente un ramo de osmantus en el interior. Me explicó rápidamente que era un parche cortado de ese abrigo de invierno que se dañó. Casualmente, esta prenda tenía un punto dañado. Mentiroso, los bordes de esta prenda estaban perfectamente cortados. No parecía dañada en absoluto. Como está dañada,
déjame cortar este trozo y reemplazarlo con el forro del mismo color. También se verá mejor. No, habló demasiado rápido. Cuando levantó la vista y me miró a los ojos, su rostro se sonrojó de repente. Ya me había acostumbrado a verlo. Bajé la cabeza y sonreí. Al ver mi expresión, respiró aliviado y sonrió también. Entonces te coseré ropa y me dirás cómo te hiciste esta cicatriz. La mecha de la lámpara crujió. Dijo que era de cuando el ejército enemigo se apoderó de un informe secreto y él los persiguió, cayó en una emboscada y fue atacado. Bajé la cabeza y mordí el hilo, escuchándolo hablar de historias interesantes del desierto del norte. Dijo que había una leyenda en las montañas sobre una joven espíritu de la montaña de pelo blanco. Cuando llegó por primera vez al desierto del norte, siempre sintió curiosidad por saber cómo era el espíritu de la montaña. Más tarde, descubrió que en realidad era un flacucho babuino de pelaje blanco, de la mitad de la altura de una persona. La visibilidad ya era escasa en el terreno nevado, y a medida que la gente corría el rumor de boca en boca, se convirtió en un hermoso y encantador espíritu de la montaña. Dijo que todos los lobos de las montañas son mitad espíritus humanos. Aprenden a pararse y caminar como las personas. A veces, cuando estás de patrulla nocturna, alguien te pone la mano en la espalda. Si te das la vuelta, ese lobo te morderá el cuello y te matará de un solo golpe. Así que, durante las patrullas nocturnas, siempre gritan nombres. Si alguien no responde, podrían lanzarlo por encima del hombro. Pensé que la vida en la tierra salvaje del norte se trataba de vivir al límite, luchando a diario, pero Lin Yan dijo que no siempre es así. Hay menos combates reales, más disuasión y fricción. Al fin y al cabo, la lucha es para negociar. Cuando la negociación es posible, ninguna de las partes quiere ir a la guerra. ¿Es la tierra salvaje del norte realmente tan interesante? Sonrió y negó con la cabeza. La nieve llena el cielo. Es tan desolado como un desierto blanco. No siempre hay historias interesantes como esta. Si es tan aburrido, ¿cómo pasan el tiempo? De repente se quedó en silencio y tosió levemente. Eso es información clasificada. De todas formas no me importa saberlo. Después de remendar la ropa, dijo Lin Yan, la fecha para regresar a la tierra salvaje del norte ya está fijada. Es el 10 de agosto. Ni siquiera puede quedarse para el festival del medio otoño. De repente, me quedé sin palabras, sin saber qué responder. Y estos últimos días, Lin Yan ha estado actuando de forma muy extraña, y se pasa el día durmiendo en el estudio o corriendo a la residencia GEU. Me di cuenta de que me ha estado evitando últimamente. Incluso sus asistentes personales tosían levemente al verme llevar comida. Oía el sonido de alguien ordenando apresuradamente en el estudio, y luego, cuando abría la puerta, incluso sostenía su libro boca abajo. Sé que probablemente me oculta algún secreto, pero no quiero revelarlo. Al fin y al cabo, aún no hemos llegado a ese punto. Pero esta tarde, lo vi cerrar una carta y entregársela al portero, y vi la dirección. Calle Dengxi, Residencia Su. Es mi hogar. Cuando mi madre falleció por enfermedad y mi padre se sacrificó, yo aún era joven. La familia Geu llegó tarde, y esa residencia, junto con innumerables bienes familiares, fue absorbida por sus parientes. La residencia Su probablemente ya no lleve el apellido Su. ¿Podrías dejarme verla? El encargado simplemente sonrió. Estas cartas estaban destinadas a la señora, pero el general ordenó que se las entregaran a Zanyan después de que partiera de expedición. Solo entonces el asistente se dio cuenta de que había dejado pasar algo y lo ocultó rápidamente. Estas son todas las instrucciones del general. Los verá dentro de un rato, señora. Si me deja entrar a escondidas, no se lo diré. Me dejó cartas. Gruesas, llenaban un cofre entero de madera de alcanfor. Debió de calcular que una carta a la vez me bastaría para leer despacio por la noche. Cuando hablaba conmigo por la noche, siempre decía que no había peligro en los páramos del norte, pero en las cartas, estaba dispuesto a decir algo de verdad, diciendo que este viaje era peligroso.
Que la salud del emperador no era muy buena y que ahora podría haber agitación con las luchas entre facciones de la corte que afectarían el frente. Conozco el temperamento de Lin Yan, su meticulosidad y dedicación. Si tan solo hubiera escrito estas cartas, no habría estado corriendo a la residencia Geu todos los días estos últimos días. Hojeé la página hasta el final y encontré los papeles del divorcio apretados al final. No había asuntos familiares ni trivialidades escritas, solo una lista clara de las residencias y tiendas que había arreglado en Zhongnan. Calle Dongxi, la antigua residencia de la familia Su. Una línea destacaba notablemente. Esta residencia y propiedad, se te considera el propietario original. Le he dicho a la tía Geu que todo está incluido en la lista de dotes. Incluso si ocurre un desastre con un allanamiento en el futuro, o si nos divorciamos, no te implicará. Si no te sientes cómodo quedándote en la capital, simplemente regresa a Zhongnan. Este lugar estaba manchado de tinta, supongo que lo había pensado muchas veces antes de plasmarlo con dificultad. Planeó mucho para mí, incluso considerando mi reticencia a irme. Dijo después del divorcio que en aquel entonces no quería casarme contigo, pero dada nuestra amistad de la infancia, no podía negarme. La carta enviada a Zhongnan también contenía pocas palabras. Yan originalmente quería renunciar, pero al sur del desierto del norte hay montañas y ríos. Hay hogar y país, siempre ocultó sus pensamientos más íntimos. 43 cartas, ni una sola frase de tiernos sentimientos románticos. Cada palabra y frase intentaba mantenerme al margen. Solo hablaba de la nieve del desierto del norte, de la luna sobre la capital, del racimo de osmanthus bordado en la solapa, del ramo de crabapel blanco en el festival de los faroles, y me decía que no bromeara más con Chao Yu y él, que en realidad le importaba mucho. Pensé en muchas cosas del pasado y Geu Minzen me hizo caer al agua, y fue él quien saltó al estanque helado en pleno invierno para salvarme, con el rostro azul de frío, ardiendo de fiebre durante 3 días. Sin embargo, se negó a decir que fue para salvarme, solo alegó que él mismo se había caído accidentalmente. Geu Minzen perdió mi horquilla en el juego, y fue él quien empeñó su preciada espada para rescatarla. Mi padre, que creía haber aprendido a jugar y a ir a prostitutas, lo golpeó brutalmente, sin revelarme que era para rescatar mi horquilla. Más tarde, cuando nos casamos, fue respetuoso y considerado conmigo. Incluso cuando Geu Minzen venía de visita, al igual que Zhao Zichen, esperaba fuera del jardín con una solitaria compostura, cubriéndome los hombros con una capa. Lin Yan, eres increíble. ¿Cómo puedes tenerlo todo bajo control, Zen? ¿Y entonces qué cuenta esto? ¿Y entonces qué cuenta mi corazón? Soy yo la cobarde. Soy yo la que no se atreve a amarlo, Zen. Temo que regrese envuelto en cuero de caballo. Temo que sea uno de esos huesos sin nombre junto al río Gudin. Temo que sea como mi padre, muriendo por su señor y su patria, dejándome solo otra vez. Me sequé las lágrimas rápidamente y dejé las cartas donde estaban. Pero antes de que pudiera decirle más que unas palabras, la fecha de la expedición se adelantó. Lin Yan les ordenó a los sirvientes que no me molestaran. Me quedé despierta varias noches apurada por hacerle ropa y terminé durmiendo demasiado. Era el 7 de agosto. Ya hacía frío. Me puse ese atuendo blanco como la luna que le gustaba, me maquillé a toda prisa y corrí a la puerta de la ciudad para despedirlo. Las tropas en larga marcha se extendían lejos, y desde la distancia, vi a Lin Yan con su uniforme militar completo y una espada chinsuán de 3 chi en la cintura. La lluvia lloviznaba como humo. Levanté el velo para llamarlo por su nombre. Lin Yan. Esa persona detuvo su caballo y se dio la vuelta, y solo entonces me di cuenta de lo reacia que estaba a separarme de él. Corrí hacia él a toda prisa. Se agachó del caballo y me rodeó la cintura con el brazo. Su aliento ardiente me inundó el corazón. De repente, las comisuras de mis ojos se humedecieron con la lluvia, extendiéndose por completo. Ten cuidado. Me apoyé en su hombro y le dije en voz baja, te esperaré, esposo. ¿Qué dijiste? Los brazos de Lin Yan se apretaron de repente. Me sujetó la cintura con fuerza. Persuadiéndolo. Dígalo otra vez.
Le dije que tuviera cuidado. Sonreí y lo empujé. El resto de esa frase, lo diré cuando regreses. No me dejó bajar del caballo, pero el tiempo no espera a nadie. En ese momento, debió pensar en muchas cosas, quizás sintiendo que las palabras no podían expresarlo todo. Así que sacó a relucir la conversación de aquella vez bajo la luz de la lámpara, cuando le remendaba la ropa. Cuando no esté luchando, cuando esté ocioso, pensaré en ti. Esperaré a que regreses. Le grité a su figura que se alejaba, no volveré a Jiangnan. Su figura se detuvo, pero estoy seguro de que sonrió. Lin Yan, te esperaré. Lin Yan, debes regresar. Sin embargo, todo era como decía en sus cartas y maniobras dentro de la corte. El heredero aparente aún no estaba establecido, el harén estaba en connivencia con la dinastía anterior, la corte era traicionera, como una manada de lobos rondando. El clima se volvió frío. Los días no eran tranquilos. Incluso las cartas de Lin Yan rara vez llegaban. Primero, la hermana consorte imperial de Li Yan fue destituida sin motivo alguno mientras atendía una enfermedad. Luego, el tío Geu enfermó gravemente de repente, y Geu Minzhan heredó el título. La familia Geu atravesaba frecuentes problemas. La fecha del parto de Li Yan se acercaba poco a poco. Le ocultaban todos los asuntos familiares, y solo le contaban buenas noticias, no malas. Junto con la noticia de que la dinastía anterior acusaba a Lin Yan de ostentar el poder militar para beneficio propio con intenciones traicioneras, llegó la noticia del parto de Li Yan. Señora, vaya a echar un vistazo. La anciana dice que es muy peligroso. Cuando me acerqué corriendo, el niño ya había nacido, un niño al que le encantaba llorar y hacer alboroto. La tía Geu y Geu Minzhan cargaron al niño y jugaron con él, dejando a Li Yan solo en la sala de partos. La sala de partos olía a sangre. Li Yan yacía en la cama. Estaba terriblemente delgada. La mano que sobresalía de debajo de la ropa de cama era tan delicada que me daba miedo sostenerla. Al verme llegar, un destello de esperanza brilló en los ojos de Li Yan. Me agarró la mano y me preguntó, Sully, nunca le has mentido a nadie. Háblame de mi hermana. ¿Qué le pasó a mi hermana? No me atreví a mirarla. Lo importante para ti ahora es recuperar la salud. No pienses en otras cosas. La luz en sus ojos se atenuó poco a poco, como confirmando alguna sospecha. Sonrió con amargura y dijo, ¿me lo ocultaron, pensando que lo hacían por mi bien? Sully, después de dar a luz, la criada que estaba a su lado vino a decirme que mi hermana había tenido un accidente. Se refería a la tía Geu, a quien conocía. Sentía que mi familia natal, así, estaba arruinando el futuro de la familia Geu, y ansiaba que muriera por una hemorragia posparto. En aquel entonces, no me importaba casarme con alguien de una posición social superior, ni que me enviaran una dote como el océano. Cubrí todas las pérdidas de la familia Geu. Lo que me trajo mi supuesta virtud es que ahora me patean mientras estoy en el suelo. Ella yacía allí, con lágrimas cayendo solas. Pensé que todo iría bien una vez que tuviera un hijo, pero después de que nació, ni siquiera me dejaron verlo. Mi familia natal apenas puede protegerse ahora. Si no fuera por ti, mira esta sala de partos. ¿Hay siquiera un rastro de presencia humana? Le tomé la mano, su cuerpo débil después del parto. Le dije que hablara despacio. Estaba escuchando. Al principio, pensé que me quería de verdad y que su madre decía la verdad cuando decía que eras tímida e hipersensible. Perdí a mi madre muy joven, así que la traté como a mi propia madre biológica, con respeto y amor. En aquel entonces, pensé que le gustaba de verdad. Cuando a Geu Minzhen lo golpearon y fui a verlo, me recibió con tanta fanfarria que pensé que me valoraba. Pero incluso entonces resultó que todo estaba planeado para que los demás pensaran que me estaba tirando a los pies de Geu Minzhen. Después de casarnos, me protegieron como si fuera una ladrona, pero insistían en que me trataban como si fuera suya. Cada vez que había una disputa, ella decía que lo hacía todo por el bien de Geu Minzhen, y entonces Geu Minzhen me pedía que cediera, diciendo que su madre lo pasaba mal y que debía ser más filial con ella. Pero Sully,
soy su esposa, ¿alguna vez le haría daño? Ella está tomando concubinas para que él encuentre a alguien con quien pelear, para desgastarme en esta morada interior, para arrastrarme con ella. Cuchillos blandos y grilletes pesados la oprimieron en el corazón. En los matrimonios de este mundo, las mujeres deben buscar una nueva familia, borrar sus nombres, que les corten las alas. Heung-min puede ser para siempre un niño que nunca crece, pero esa vibrante Li-yan debe ser domesticada para convertirse en la señora Heuli. Lo que más me duele es que digan que Madame Heu no era así en sus orígenes. Provenía de una familia militar, era hábil con la lanza y tenía una personalidad franca y vivaz. Me temo que dentro de 10 o 20 años, también dirán que Madame Heu era una persona muy inapropiada, que se vestía de hombre, no como ahora. Li-yan es el nombre que me dio mi madre, con la esperanza de que tuviera la ambición de un cisne y de vivir libremente y seguir mi corazón toda la vida. Al decir esto, la luz de sus ojos se atenuó, como alas que hubieran perdido su brillo. Yo también era el tesoro de mi familia en aquel entonces. Si mi madre viera esto, se sentiría muy desconsolada. Para cuando dijo esto, ya había dejado de llorar. No pude encontrar palabras para consolarla, Zan, como mujer. La impotencia de tener que arriesgar la vida entera por un corazón sincero. Le tomé la mano. Vestía toda de colores sencillos, nada que ver con la primera vez que la vi, brillante como una llama. Hermana, tráeme papel y pincel. Se obligó a incorporarse. No quiero que su familia me entierre como la señora Heuli. Soy Li-yan. Todos pueden olvidarlo, pero yo no. Cuando le entregaron el documento de divorcio a Heung-min, este miró vacilante a la señora Heu. El niño envuelto en pañales seguía llorando. La señora Heu solo se burló con frialdad. Es una mujer. Las mujeres no soportan separarse de sus hijos. Volverá a suplicarnos. Cuando se casó con un miembro de la familia Heu, vestía ropas de un rojo brillante. Al salir, vestía una capa sencilla. Se obligó a mantener el ánimo, negándose a bajar la cabeza. Solo al oír llorar a la niña, se le humedecieron los ojos. Heung-min, limitado por la autoridad de su madre, no se atrevió a hablar para obligarla a quedarse. Mientras hablaban, cayó una fuerte nevada. Las ruedas del carruaje rodaron sobre la nieve recién caída. Bajo la nieve que cubría el cielo, no miró atrás ni una sola vez. Mentiroso, ayúdame a persuadirla. Heung-min suspiró. Estoy atrapado en el medio. De un lado está mi madre. Del otro, mi esposa. Para mí también es muy difícil. No estás en una situación difícil. Estás disfrutando de los beneficios de ambas partes. Ya no quería malgastar palabras con él. Ambos te quieren, pero siempre has sido una niña egoísta. Antes de que pudiera subir al carruaje de regreso a la residencia, alguien vestido de guardia se acercó corriendo y susurró: el general Lin envió a alguien para avisar que la señora debería partir hacia Jiangnan ahora. No regreses a la residencia. ¿Por qué? Me temo que alguien en el palacio quiere tomarte como rehén. El cochero pareció presentir algo, dudando en llamar a los caballos, e intercambió una mirada con Luyan para cubrirme, diciendo: señora, la señorita Elfeyan seguía diciendo que quería ir a la recién inaugurada casa de té a tomar un té, y hoy está nevando otra vez. Regresen a la mansión. Señora, si los que van adelante son soldados rebeldes, ¿no estaría cayendo en una trampa al ir? Regresen a la mansión. Me arreglé la ropa. El palacio tiene murallas. Afuera, está Kinsey. Si me considera comprometido por los rebeldes, no merece ser mi esposo, y si huyo para salvar mi vida, no merezco ser su esposa. Dije que lo esperaría. No puedo faltar a mi palabra. Ya sea una separación en vida o una separación por muerte, no temo que la mansión del general mantuviera las velas encendidas toda la noche cuando el gallo cantó y el cielo se volvió blanco. Un eunuco del palacio llegó apresuradamente y entregó una carta secreta sellada. El contenido de la carta secreta no importaba. Lo importante era un pequeño sello, exclamó el Feyan, y quiso empacar sus cosas e irse conmigo.
Le entregué el terreno y las escrituras de la residencia Su. Cuando llegué a la familia Guillu, nadie me trató como una buena señora. Solo tú me trataste bien. Cuando sufrí agravios antes, sufrieron conmigo. Este es mi hogar en Jiangnan. Si aún me reconocen, entonces vayan a Jiangnan y vivan bien. El Feiyan sollozaba y me tiraba de la manga, sin querer irse. Si no pasa nada, iré a Jiangnan a buscarte, ¿de acuerdo? Considéralo como limpiar la casa y esperarme. No pasará nada. Tras acomodar a el Feiyan, me guardé la horquilla dorada con borla de osmanto en la manga. El eunuco sonrió y se hizo a un lado. Señora, por favor. Dentro del gran salón, ardía incienso calmante. El quemador de incienso del león dorado exhalaba un humo fragante. Dicen que Lin Yan se ha revelado. Si te fueras conmigo, lo creería en 3 partes. 9 niveles de escalones, esa voz envejecida a través de capas y capas de cortinas de gasa amarilla brillante. En aquel entonces, me dolía mucho la cabeza, sin saber qué recompensa darle. Me pidió un decreto imperial para concederte un matrimonio y también quería que molestara a la oficina textil de Jiangnin para que se apresuraran a confeccionar tu traje de boda. En aquel entonces, pensé que era la hija de qué familia y me pregunté por qué Chaoyue no tenía tanta fortuna. Habló de los muros del palacio. Estanques claros fuera del palacio. Se rió. Qué carácter tan fuerte, ese niño tiene buen gusto. El eunuco se acercó para susurrar, pero lo oyó reír fríamente. Estos nobles tíos políticos, nobles tíos y sobrinos imperiales, cuando presencié estas sucias tácticas en aquel entonces, todavía estaban mamando. El cielo estaba nublado ese día. Incluso la nieve se negaba a caer. Las nubes, como una bestia gigante, acechaban en el horizonte, gestando una catástrofe. El eunuco era un anciano que había visto muchas tormentas. Él solo sonrió y dijo, esta noche, me temo que no dormiremos tranquilos. Me senté erguido en el pasillo lateral, agarrando con fuerza bajo la manga la horquilla dorada con borla de osmanto que mi madre me dejó y que Lin Yan me había comprado. Un trueno invernal estalló de repente, y el palacio prohibido pareció una bestia despierta por un instante. Afuera, los sonidos de la matanza sacudieron el cielo. Oí llantos y lamentos, todo el palacio prohibido flotaba y se hundía en las olas de poder. Padre, madre, sus espíritus en el cielo, por favor, asegúrense de protegerlo y traerlo de vuelta sano y salvo. El largo pasillo se sumió de repente en un silencio ominoso. La puerta se abrió de golpe. Un viento frío entró a raudales, levantando las 7 capas de cortinas de gasa que ondeaban como un mar de nubes. Nevaba, pero la flecha que prometía la victoria aún no se había disparado. El cielo estaba oscuro y sombrío. Solo se oían lamentos a la luz del fuego y la nieve. Me giré bruscamente y vi al que irrumpió con una espada ensangrentada. Bajé la cabeza, aprovechando su imprevisibilidad, y le lancé mi horquilla en la cintura, pero en cuanto a fuerza, no era rival para él. Me agarró la muñeca con facilidad. Se acercó a mi oído y dijo en tono burlón, ¿acaso Lire quiere asesinar a su propio marido? Me quedé paralizada y luego levanté la vista para verlo. Esa flecha, como fuegos artificiales, iluminó al instante toda la noche nevada. La persona que tenía delante tenía ojos como estrellas. El viento del norte del páramo había esculpido sus rasgos afilados y su piel áspera. Una cicatriz le cruzaba el puente de la nariz. Barba descuidada, ojos rojos como la sangre. Quién sabe cuántas batallas libró y cuántos días y noches sin descanso antes de correr hacia mí. Mientras estaba allí, el anhelo llegó como el viento feroz del páramo del norte que se traga montañas y surca los mares, estrellándome de frente con toda su fuerza. Él regresó. De verdad regresó sano y salvo. Así que resulta que la alegría extrema te impide sonreír. Me picaban los ojos. Las lágrimas no paraban. Me las sequé con desesperación, temiendo desdibujar su figura. ¿Volviste? Sí. Me abrazó fuerte como si temiera que yo también fuera una ilusión que no pudiera comprender. Su voz ronca. No rompiste tu promesa, y yo tampoco.
La rebelión ha sido sofocada. Todo aguarda una purga. El derrocamiento de la hermana Liyan fue solo una maniobra para atraer a la traidora consorte Su. El temperamento de su hermana es como una olla de aceite caliente. Al enterarse de que la familia Guillo trataba así a su querida hermana menor, tramó un plan para robarle a la niña el día después del banquete de luna llena. La niña pertenecía a tu familia Guillo. Tu familia Guillo aún no ha podido cuidar del niño. ¿Vienes a mi residencia a reclamar a la persona? Guillo Minzan quería disculparse, pero la señora Geu lo detuvo. Creía que si su hijo quería volver a casarse, ¿con qué clase de noble no podría casarse? Pero creo que la residencia Geu trata a las nueras con mucha dureza, y Geu Minzan es una persona sin opiniones propias. En el futuro, las perspectivas de matrimonio de Geu Minzan son realmente difíciles de predecir. La familia Li rechazó todas las tarjetas de visita, pero me invitó específicamente a tomar el té. En invierno, una fuerte nevada auguraba un año próspero. Liyan abrazó al niño en la habitación, haciéndolo reír. Al verme llegar, insistió en jalarme para que le hiciera fajas y pañuelos a su hijo y, en pocos días, conseguir un candado dorado, reconocer a una madrina y luego seguir a Liyan a aprender artes marciales. Sobre ese pasado, se calló y no habló de ello. Afuera, la nieve caía lentamente. Su color reflejaba las flores rojas del ciruelo junto a la ventana, iluminando un futuro escenario de años de paz. En el palacio, se ofreció un banquete con percusión y música de baile para entretener a los generales y soldados que sofocaron la rebelión. No puedo evitar comentar sobre tu temperamento, Zan, al igual que sobre esa herida en tu nariz. Incluso cuando los asuntos militares son urgentes, debes cuidar tu seguridad. Culpé a Liyan por no saber cuidarse. ¿Asuntos militares? El vicegeneral le dio un puñetazo en el hombro, presumiendo ante tu esposa, ¿verdad? Ignorando los frenéticos intentos de Liyan por taparle la boca, el vicegeneral lo expuso todo sin piedad. Una loba tomó la ropa que estaba secando para hacer un nido. Fue a la guarida de los lobos a recuperar su ropa, agarrando una camada de cachorros de lobo lactantes en sus brazos. Zan, ¿cómo es posible que la loba no le hiciera daño? El vicegeneral se rió y le dio un puñetazo. Tenía los lobeznos en brazos y no pudo esquivarlo, recibió un golpe de la loba sin ningún resultado, pero al menos no lastimó a los lobeznos y también recuperó la ropa. Conozco esa prenda. Nuestro general lo aprecia muchísimo. Incluso lo guarda junto a su almohada cuando duerme. Miré a Liyan, pero él apartó la mirada mientras bebía. Sin embargo, no pudo ocultar lo que le rondaba la cabeza, hasta que accidentalmente se atragantó con un trago de licor fuerte y tosió desesperadamente. ¿Qué secretos militares? ¿Qué emboscada o asesinato? No era más que por ese ramo de flores de osmanto que ella bordaba. Ahora toda la familia estaba reunida, la luz de la lámpara cálida y acogedora. Se hace tarde, esposo. Deberías descansar temprano. Sonreí mientras ordenaba la cama. Yo duermo afuera. Hace viento afuera. Entonces yo duermo en el suelo. El suelo está frío. Parecía estar pensando en algo y de repente empezó a tartamudear. Yo duermo aquí. ¿Y dónde más creías que dormirías? La luz de la lámpara parpadeó. La prenda blanca como la luna se deslizó hacia abajo. Lo miré. Se sentó erguido y correcto, pero no se atrevió a mirarme. De no ser por el rubor que se extendía hasta las orejas y el ligero temblor de su nuez, habría pensado que estaba realmente sereno. Al mirar al hombre frente a mí, de repente me sentí un poco travieso. Cuando nos conocimos, me instó con dulces, queriendo que lo llamara hermano Lin Yan. Pero siempre me negué. Lo abracé por el cuello, me acerqué a su oído y le dije en voz baja, hermano Lin Yan, le hará crecido. Esta frase fue como agua fría en aceite caliente. Finalmente, no pudo contenerse y me abrazó con fuerza. Esta noche parecía tener vientos primaverales soplando libremente, suaves como un charco de agua de manantial que se abre, montañas color de rosa que florecen durante la noche.
Con los dedos entrelazados, dos corazones juntos, lo oí decir que me amaba una y otra vez. Me secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos, con movimientos cuidadosos y cautelosos, como si me fuera a romper con la más mínima fuerza. Lin Yan solía vestirse ajustado, cubriéndose completamente la nuca. Solo cuando se quitó la ropa vi su cuerpo robusto, cubierto de cicatrices entrecruzadas, nuevas y antiguas, indistinguibles. Me acosté sobre él, tocándole suavemente las cicatrices y mirándolo. ¿Todavía le duele? Antes me dolía, pero ya no. De repente me preguntó muy serio, ¿todavía te duele? Me puse rojo de golpe y le escupí. De repente pensé en algo importante. Entonces, cuando escribiste esas cartas despiadadas, ¿no tenías miedo de que me fuera? Miedo. Lin Yan hundió la cabeza en mi cuello y dijo con agravio, ya lo pensé bien. Si volviera y no pudiera verte, asumiría que ya no me querías. ¿Y entonces? Entonces iría corriendo hasta Jiangnan. ¿Te atreverías? ¿Por qué no me atrevería? Me abrazó con fuerza, amenazante. Cuando llegue el momento, yo. ¿Qué harás? ¿De verdad traería a sus hermanos al mando en Jiangnan? ¿Presentar una denuncia en Yamen acusándote de abandonar a tu marido, diciendo que eres una Chen Saimei? Va, no se atrevería. Solo se atrevería a sufrir en silencio, sin decir ni una palabra más. En esa carta, también te negaste a decirme la verdad, mencionando algo sobre el sur de las tierras baldías del norte. Hay montañas y ríos. Hay hogar y país. No me mencionaste ni una sola vez. Estás en casa. Mientras estés aquí, Lin Yan tendrá un hogar. Pensé en cómo su madre murió joven y cómo su padre murió después en batalla en las tierras baldías del norte. Me dolió profundamente el corazón. Yo tampoco quiero estar siempre en guerra, pero creo que estás detrás de mí, te protejo. Lo interrumpí, pero me arrepiento. Ya no quiero esperarte. Lin Yan me miró sorprendido. Vi un destello de vacilación en sus ojos. Entonces, ¿deberíamos divorciarnos? No, espera. Ya eres mi esposa legítima. No te dejaré ir. Lin Yan me abrazó fuerte de repente. Y antes de que pudiera preguntarme cómo se había vuelto tan asertivo de repente, dijo con voz apagada, no me dejes. Eres un imbécil. Me refiero a ir contigo al desierto del norte. Quiero estar contigo, juntos para siempre. No quiero estar detrás de ti. Quiero estar a tu lado. No solo quiero oírte hablar de ello. Quiero ir a verlo contigo. Ver a la chica espíritu de la montaña de la que hablaste. Para acompañarte en cada larga noche nevada. Ya sea un osmanto común o unas raras begonias blancas. La nieve de la naturaleza septentrional o la luna sobre la capital. Los veremos a todos juntos. El amor de Lin Yan nunca se limitó a palabras dulces, sino que se escondió en su silenciosa protección. Salvó a Sully del peligro, le compró su horquilla y le preparó una salida. El amor verdadero siempre se basa en acciones. Ya sea Sully liberándose de las ataduras de la familia Guillo o Lin Yan finalmente decidiendo divorciarse, ambos nos dicen que las mujeres no tienen por qué estar confinadas en el pequeño espacio de la intimidad. Las relaciones basadas en la dependencia son, en última instancia, frágiles. Solo manteniendo una personalidad independiente se puede alcanzar el control de la propia vida.